una cordial bienvenida a Tiempos de Prueba. Hoy es nuestro tercer tema en nuestra serie y queremos compartir con ustedes las enseñanzas que Dios tiene para todos nosotros, sobre todo en este tiempo, porque creemos que estamos en los últimos días de este mundo. Hoy nuestro tercer tema tiene por título La ley dominical y la respuesta de Dios. Creo que el título es muy claro y nos ayudará a entender cómo reaccionará el pueblo de Dios en los últimos días cuando todas las señales que estamos viendo se estén cumpliendo delante de nosotros. Por esta razón, voy a pedirles que nos acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, abrimos tu palabra con la confianza de que tu Santo Espíritu será nuestro maestro y director. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Aunque no lo merecemos, Señor, lo haces. Por favor, guíanos a entender tu palabra, a entender el tema de hoy. Dame sabiduría para presentarlo y dale sabiduría a las personas que los van a recibir para poderlo entender y guardar en su corazón. Gracias, Señor. Todo lo pedimos invocando el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera cita que quiero compartir se halla en Isaías capítulo 8, verso 20. Dice así la palabra de Dios: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Saben que durante el ministerio de Jesús, Jesús apoyó su ministerio primeramente a la ley. Siempre citó los primeros 5 capítulos de las Sagradas Escrituras. Y además apoyó su ministerio utilizando los escritos de los profetas. Siempre citó a los profetas en sus enseñanzas. De igual forma, en los últimos días, los hijos de Dios tendrán que aferrarse a la palabra de Dios y a sus enseñanzas para poder salir adelante en medio de tanta mentira y de tanta confusión. Quiero hacer un resumen de lo que hemos venido haciendo y estudiando en los temas anteriores. Venimos compartiendo el libro El conflicto de los siglos, escrito por la señora Elena G. de White. Este libro posee 43 capítulos. Fue escrito en el año 1858. Posee un orden cronológico. Los eventos van de principio a fin en orden. Hoy vamos a estudiar el capítulo 38, que tiene por título Nuestra única salvaguarda, y el capítulo 39. Ahora, el capítulo 38, siguiendo con la temática, lo que hace es presentar cómo Dios ha dejado la santa palabra, la palabra inspirada, para nosotros tener luz en cuanto a lo que tendremos que hacer en los últimos días y para que nos dé fortaleza para mantenernos firmes en la verdad que hemos recibido por los profetas y por los patriarcas y por todos aquellos que dejaron su huella en la palabra de Dios. Ahora bien, no quiero que usted olvide que en los temas anteriores vimos cómo el espiritismo intentaría levantar su sombra sobre la tierra y lo ha logrado a tal punto que hoy día la gran mayoría se ha convertido al espiritismo a través de todos los medios que Satanás ha utilizado. Y ya todo está preparado para el último golpe que el enemigo piensa darle a la humanidad. Además vimos cómo ocurrirían una serie de eventos, consecuencia de que el Espíritu Santo se está alejando de la tierra porque el hombre lo ha rechazado. Y cuando el Espíritu de Dios, que detiene a Satanás, se aleja de la tierra, el resultado es que las guerras se multiplican, el hambre viene como consecuencia, vienen terremotos, enfermedades como las que estamos mirando, y el resultado es que Satanás intenta o intentará en nuestros días aplicar una ley dominical. Así terminó el estudio del capítulo 37, que tuvo por título El conflicto inminente. Al final de ese capítulo notamos que Satanás hace todo esto para impulsar en los Estados Unidos de América una ley dominical. Ahora bien, entendiendo todo esto, vamos a entrar al capítulo número 38. La sierva del Señor dice así en la página 579. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos.
El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. Lo primero que comienza diciendo este libro es que siempre que se acerca un avivamiento, Satanás, y usted lo puede notar, Satanás dispara con mayor energía sus engaños. Se vuelve más cruel y sus engaños comienzan a multiplicarse. Durante mucho tiempo, dice la escritora, Satanás ha intentado que la Biblia no sea leída por el ser humano, no caiga en manos del hombre, porque la Biblia es la palabra de Dios, ella es la que nos hace libre. Y esa lucha, mis hermanos, se va a intensificar en los últimos días. Ella sigue diciendo, el anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento, una copia muy parecida, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración de todo maligno. En los últimos días, nuestros días, está por levantarse un poder al cual la Biblia llama el anticristo. El anticristo es un sistema que realmente quiere ocupar el lugar de Dios. Y cuando el Espíritu Santo que refrena el poder de Satanás se aleje, como lo está haciendo ahora, el resultado será que este poder hará delante de nosotros, mis hermanos, obras increíblemente maravillosas, tan similares a la realidad que será difícil distinguir estas obras sin auxiliarnos de las Sagradas Escrituras. Y ellas son las que deben atestiguar en favor de la verdad. No importa el milagro que usted vea, no importa la hazaña que usted vea delante de sus ojos, su pregunta debe ser ¿tú que haces el milagro, crees en Dios, en Jesucristo como tu Salvador? Sí, muy bien. ¿Tú que estás haciendo el milagro, crees que la ley de Dios, los 10 mandamientos, está vigente? No. Entonces, claramente nos indicará que esta obra no viene de Dios. ¿Sabe qué? En los días de los discípulos, Jesucristo vez tras vez repitió el hecho de que sería entregado y sería asesinado. Y que durante ese momento muchos huirían por temor a las consecuencias. Por ejemplo, voy a citar Mateo capítulo 26, verso 31, y note lo que dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nosotros podemos notar que Jesús no ocultó los últimos eventos de su vida a los discípulos. Al contrario, vez tras vez les repitió la premisa, me van a entregar, me matarán. Y los discípulos por muchas oportunidades recibieron la verdad, pero se negaban a aceptarla. Pedro fue uno de los que recibió más dolor, porque aunque pensaba estar preparado, realmente nunca lo estuvo. Fíjese cómo Elena G. de White escribe en cuanto a esto. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar, y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas, igual que si no se la hubiese predicho. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Noten la comparación que hace Elena G. de White. Ella dice, así como Jesús presentó a los discípulos lo que iba a ocurrir en su persona, en los días que estaban viviendo, así la Biblia y los profetas han presentado delante de nosotros, note sus palabras, con claridad los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Y pregunto, ¿los ha presentado con claridad, sí o no? ¿Verdad que hemos visto en los temas anteriores cómo claramente hay un orden cronológico que se está cumpliendo delante de nosotros, donde hemos visto que los protestantes poco a poco se acercan al papado, donde hemos visto que la política norteamericana se acerca poco a poco a la iglesia, donde hemos visto que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra por la maldad del hombre,
donde hemos visto que como consecuencia han venido desastres y que este año ha sido un año perturbador, sobre todo ahora que estamos prácticamente casi todos confinados a nuestros hogares por una terrible enfermedad que golpea nuestro planeta. Ahora, aunque todo se ha profetizado, aunque todo se está cumpliendo delante de nosotros, aunque Dios no nos dejó en tinieblas, lo triste es que aún así no estamos preparados. Ella sigue diciendo en la página 580, pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación y el tiempo de angustia no los encontrará listos. Mis hermanos, aunque hemos recibido información muy importante, aunque hemos sido bendecidos con información que ninguna otra iglesia tiene, lamentablemente no le hemos prestado la atención debida como hicieron los discípulos y lamentablemente no la hemos predicado como debíamos predicarla y lamentablemente el resultado será que el tiempo de angustia no nos encontrará listos a la mayoría. La palabra de Dios dice en 2 Timoteo capítulo 4 verso 3 lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y esos tiempos, mis hermanos, ya tienen rato que están corriendo. Por mucho tiempo, la gente no quiere escuchar las verdades de la Biblia, sino quiere escuchar fábulas, quiere escuchar enseñanzas que no les incomode y como resultado, prácticamente cualquiera que enseña la verdad en su pureza es repelido. Elena G. de White dice en la página 580, cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran la bestia y su imagen en Apocalipsis 14, 9 al 11, deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla. Pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. La gente lo que quiere escuchar es que Dios es amor y es correcto, que Dios me ama y es correcto, que Dios me puede resolver los problemas que tengo y es correcto. Pero no podemos, hermanos, dejar de predicar las profecías de este tiempo. No podemos dejar de hablarle a la gente del amor de Dios y entonces olvidarnos de las profecías, que es exactamente lo que ahora mismo ha estado ocurriendo. Hoy día recibo mensajes de muchas personas que nunca hablaban de la venida de Cristo, que hablaban de cualquier cantidad de enseñanzas de la Biblia ajenas a doctrina y a profecía. Hoy día están alarmados y escriben mensajes en cuanto a la venida de Cristo. Y está bien, pero no hemos debido dejar de hacerlo, mis hermanos. Lamentablemente nos hemos extraviado de enseñar la verdad en su pureza y amonestar al mundo de las cosas que vendrán. Nos da vergüenza hacerlo. Nos da vergüenza creer en las profecías que hemos recibido. Ella sigue diciendo, ya hemos entrado de lleno en este tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque éstas contrariarían los deseos de los corazones pecaminosos y mundanos y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Sí, lamentablemente, la gente quiere vivir en complacencias y como resultado la palabra de Dios ha sido despedida de nuestros sermones para escuchar enseñanzas que en absoluto llaman a una reforma, a un verdadero reavivamiento. Ahora, la palabra de Dios, la palabra inspirada, es una lámpara que ilumina nuestro sendero. David así lo reflejó en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora mismo la palabra de Dios es una lámpara. Mientras más oscura sea la noche, mientras el mundo entre en mayor oscuridad, la palabra de Dios, al levantarla, dará más luz y más
brillo. Sobre esto ella dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Solo la Biblia, como Lutero decía, solo escritura, sola escritura. Y saben, Dios, por más que el enemigo ha intentado destruir la fe del pueblo de la Biblia, porque así se nos llamaba en antaño, el pueblo de la Biblia, por más que él ha intentado hacerlo, quiero decirle que Dios en la tierra tiene un pueblo y tendrá un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de las doctrinas y base de todas las reformas. Satanás no podrá, por más que haga lo que haga, destruir a este pueblo. Ahora bien, en la página 581 dice ella una recomendación muy importante. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y quiero decirles algo muy importante. En estos últimos días debemos ser cuidadosos. Muchas voces se levantarán indicando enseñanzas erróneas, mezclando la verdad y el error, porque esta es la manera como Satanás trata de engatusar y engañar a la gente, mezclando la verdad y el error. Y tenemos que ser cuidadosos. Si la Biblia o los escritos inspirados que tenemos no confirman que eso es una verdad absoluta, mis hermanos, nosotros no podemos prestarle atención. Cuidado con esto. De esto voy a hablar un poquito más adelante en este tema. En la página 584, ella dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Y esto es muy importante. Yo consigo mucha gente que lo único que hace es leer libros de otros autores o ver sermones de otros predicadores. No está mal, pero no puede ser lo único que nosotros hagamos. Por nosotros mismos, mis hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que formarnos nuestras propias opiniones basados estos en la doctrina que ya hemos recibido y que por mucho tiempo costó tanto trabajo a nuestros pioneros y a los profetas y a los patriarcas preparar para dejarnos ese legado. Por esto es importante que usted escuche, pero es importante que usted, sobre todo en oración, porque sin oración no podemos estudiar la Biblia, usted lea, estudie y se prepare por sí mismo para el tiempo que estamos viviendo. Ahora, Dios no nos ha dejado solos. Dios ha dejado un maestro que nos va a guiar en estos tiempos difíciles. Usted dirá: hermano Oliver, ¿es el pastor? No, el pastor tiene una función muy importante en nuestras iglesias. Bendita sea la obra que ellos realizan. Hermano Oliver, ¿es usted? No. Yo, como predicador, tengo una obra que realizar y la estoy intentando hacer. Pero nosotros hemos recibido de Dios al Espíritu Santo, que es nuestro guía y debe ser nuestro director en todas las cosas. En Juan 14, del 15 en adelante, dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dios ha dejado al Espíritu Santo. Él es nuestro verdadero maestro. Por eso cuando yo inicio cada tema, invoco el nombre de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Él nos guiará a toda verdad.
Pero es importante, mis hermanos, que estudiemos con la ayuda del Espíritu Santo las verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos puede recordar el Espíritu Santo algo que no hemos estudiado? Recordar es traer a la memoria algo que usted ha leído anteriormente, pero la mayoría de nuestros hermanos ni siquiera sabe si está escrito. La mayoría no sabe si está escrito o quizá no saben dónde está escrito. Y esto será un gran problema. Usted hoy más que nunca debe buscar la guía del Espíritu Santo. Ellen G. de White dice en la página 586, necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. Mi hermano, usted dirá, hermano Oliver, ¿y estoy a tiempo? Todavía está a tiempo. Ahora mismo usted puede dedicar, en vez de estar en casa mirando películas, mirando televisión, siguiendo usted alimentando su parte carnal, siguiendo de recibir información en cuanto al espiritismo, mirando ese tipo de películas extrañas. No, mis hermanos, ocupemos ahora el tiempo como nunca a tener una relación viva y eficaz con Dios y su palabra. Ahora es el momento urgido. Dios nos ha dado una oportunidad ahora de preparar nuestras mentes y corazones para las cosas que han de venir. Ahora, ¿sabe qué? Me llama la atención la manera como Ellen G. de White compara cuál será el resultado de todos los eventos que van a estar ocurriendo. Hemos visto en el tema anterior que una ley dominical está por publicarse en los Estados Unidos de América y que posteriormente será mundial. Hemos visto que esto vendrá como resultado de ver los desastres que están ocurriendo en el mundo, donde los religiosos y los políticos dirán, el gran problema es que se ha violado el domingo como día del Señor. Y hemos visto que como resultado, esto lógicamente traerá persecución. En minutos lo vamos a mirar. Ahora bien, ¿sabe que como resultado a todo lo que está pasando, habrá un zarandeo en la iglesia? Un zarandeo que principalmente tendrá gran importancia y protagonismo en la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios o no obedecerla. Ellen G. de White sobre esto dice lo siguiente: cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado a distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos. Pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Quizá usted tenga su carnet que diga miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O quizá le estoy hablando a una persona que es miembro de otra iglesia protestante o quizá hasta católica. Cuando venga el tiempo de prueba, cuando venga la situación dura que ya está iniciando de antemano, entonces, ¿sabe qué va a ocurrir? El verdadero creyente se mantendrá firme. Así como Daniel, que cuando recibió el edicto del rey de no orar, de dedicar el culto al rey como Dios, Daniel siguió haciendo su vida normal. Así los hijos de Dios, cuando vengan las pruebas y éstas se intensifiquen, seguirán haciendo su vida normal. Permanecerán firmes en medio de la tormenta, en medio del invierno y de las señales que estarán ocurriendo. A diferencia, muchos que aparentemente están consagrados dentro de la iglesia y que no utilizaron el tiempo para conocer a Dios, para fortificar su fe, hermanos, lamentablemente, como las hojas de los árboles no perennes, se retirarán de nuestras iglesias. Y la diferencia, dice ella, saltará a la vista. Sigue diciendo en la página 587, dejad
que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Tremendo esto. Me llamaba hace poco un hermano y me decía: hermano Oliver, lo bueno de lo que está pasando, lo bueno es lo malo que se está poniendo. Tremendo la afirmación. Lo bueno del tiempo actual, lleno de pruebas, de señales inequívocas, duras. Lo bueno es lo malo que se está poniendo. Cuando la oposición se levante y el fanatismo tome su poder y venga intolerancia sobre la tierra, donde usted no podrá ir a la iglesia libremente a adorar en sábado, donde se le señalará si usted no guarda el domingo, donde dirán: ¿de qué religión eres tú? A mí me parece que esa religión está puesta en duda a nivel mundial por las creencias extremistas que tienen. A mí me parece que tu religión es la que ha causado todos estos desastres naturales y toda esta crisis mundial. Cuando esto venga, entonces el verdadero cristiano se mantendrá firme como una roca. Pero lamentablemente el hipócrita, el falso creyente, que según la estadística bíblica representa a la mayoría, porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos, saldrán de nuestras iglesias. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? Hemos visto en el capítulo 38 que hemos analizado la importancia que tendrá la Biblia en los últimos días. ¿Se da cuenta cómo esta profeta, esta escritora que es profeta y que fue inspirada por Dios, como todos los profetas, hace un énfasis importante a estudiar las Sagradas Escrituras sobre todos los eventos que están ocurriendo en los últimos días relacionados con el juicio y la venida de Cristo? Se da cuenta una característica muy repetida en los verdaderos profetas, que nos llaman a la ley y al testimonio. Bendito sea el Señor por el ministerio de Elena G. de White y por el libro El conflicto de los siglos. Ahora, es importante que entremos en el capítulo número 39. Recordemos que son 43 y que nos estamos acercando rápidamente. Y mientras más cerca del último, más cerca del final. Recuerde que todo esto inspirado fue escrito en el año 1858. Me gusta repetir porque en la repetición está el aprendizaje. Recuerde que tiene un orden cronológico y que nos ha llevado hasta este momento este orden cronológico. Recuerde que vamos a entrar en el capítulo 39, que tiene por título El mensaje final de Dios. Y quiero compartir el primer texto para que usted vea cómo comienza este capítulo. Apocalipsis 18, del 1 en adelante. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y sigue diciendo el verso número 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En este nuevo capítulo, Elena G. de White ahora va a enfatizar cómo el mundo va a reaccionar delante de todos los eventos que ya hemos presentado en las partes anteriores y cómo la iglesia también reaccionará como respuesta a todos estos movimientos que se estarán dando en favor de leyes dominicales. Y quiero que no se pierda este punto del tema porque es de gran importancia, porque un ángel se levanta y con su gloria ilumina toda la tierra, lo que significa es que el mensaje final de Dios llegará a todo el planeta, porque toda persona necesita escucharlo. Ahora bien, dice en la página 590, terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13:6, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Ahora, noten que en el capítulo 37 Estados Unidos comenzó este movimiento, colocando una ley dominical que iniciará en un primer estado norteamericano. Pero ahora, el capítulo 39 señala que unidos los poderes de la tierra, tratarán de hacer guerra a aquellos que guardan los mandamientos de Dios, decretando que los hombres, grandes y pequeños, ricos, pobres y libres, sean perseguidos, a menos que acepten la ley dominical y se conformen con las costumbres que la iglesia intentará imponer. Tremendo. Ya en el capítulo 39, lo que comenzó en Estados Unidos está siendo repetido en todos los países del mundo. Increíble esto, mis hermanos. Y vamos a mirar el punto exacto de la profecía. Dice la página 590, por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Ahora, mire el cuadro final, un cuadro tremendo, terrible. Por un lado, está el mundo unido, decretando que cualquiera que no guarde el domingo como día del Señor sea perseguido, llevado a cárceles y si es necesario, en algún momento proclamarán la muerte sobre ellos. Terrible, ¿verdad? Porque nos van a presionar. Pero por otro lado, el pueblo de Dios estará dando este mensaje. Cualquiera que se una a este grupo recibirá la ira de Dios. ¿Y qué es peor, mis hermanos? ¿Qué es peor? ¿Ser perseguido por guardar leyes dominicales o abandonar a Dios y entonces en medio de un mundo convulsionado nosotros estar a merced de Satanás? Terrible será el momento, ¿verdad? Porque estaremos presionados por todos lados. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 14 dice el verso 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Por un lado, la bestia presiona al mundo y dice: o ustedes guardan el domingo o los vamos a llevar presos y hasta matar. Y por otro lado, Dios a través de su pueblo dice: si ustedes obedecen este poder del mundo, entonces van a recibir la ira de Dios, algo que será muchas veces mucho más terrible, valga la redundancia, que lo que quiere imponer la bestia. Será un momento de conflicto único en la historia. Pero en medio de esto, ¿sabe qué? El pueblo de Dios no se detendrá. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Usted cree que aquellos pocos que hayan quedado en medio de la presión van a ceder? No, mis hermanos. El Espíritu de Dios vendrá sobre ellos y tendrán más poder para predicar la verdad. Se levantarán más personas a decir lo que Dios quiere que se diga a través de su palabra. Y sigue diciendo Elena G. de White en la página 591. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Usted dirá: hermano Oliver, ¿cómo va a ser Dios para predicar a tantas religiones, a tantos millones, casi 3.5 billones de personas que no han escuchado estas verdades? Dios tiene métodos y los va a usar. Nosotros seremos la noticia. El evangelio
pasará a ser noticia en el mundo. Así como cuando han ocurrido grandes eventos y en cuestión de minutos, de instantes, el mundo se ha enterado de estos eventos a través de los medios de comunicación masivos, así Dios propagará a través de sus hijos las noticias de su pronto regreso, y la verdad bíblica será tan clara que la gente entenderá, mis hermanos, porque Dios no puede actuar en contra de las personas a menos que las personas hayan conocido la verdad y entonces lleguen al punto de aceptar o rechazar el llamado de Dios. Dios no puede sufrir y colocar en la gente el sufrimiento de su ira antes de que el evangelio sea predicado. Y para esto Dios apelará a su pueblo. Ahora, quiero recordar lo que culminé en el capítulo 37 sobre la ley dominical en Estados Unidos. Es importante recordar, porque en el punto que vamos a analizar ahora, esta ley dominical se hace mundial. Y quiero recordar cómo inició esta ley en el capítulo 37 en los Estados Unidos de América. Miren lo que dice Elena G. de White. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo, y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Con estas palabras, prácticamente terminamos el capítulo 37, el conflicto inminente, donde claramente se vio que el resultado de todo lo que estamos viendo ahora, de los desastres naturales, el calentamiento global, la guerra, el terrorismo, la muerte, el hambre, los terremotos y las enfermedades como el COVID-19, todo esto influenciará a los Estados Unidos primeramente a decir, óyeme, necesitamos parar. Necesitamos que el domingo sea un día consagrado a Dios, para que Dios se apiade de nosotros, no sea que nosotros estemos trayendo sobre nosotros mismos estas situaciones por no guardar el día del Señor, que ellos, entre comillas, creen que es el domingo. No olvide que así terminó el capítulo 37. Quiero compartir una noticia que está caliente, para que mire cómo hoy día están interpretando los religiosos y los políticos lo que está ocurriendo en el mundo con el COVID-19. Quiero compartir esta noticia que fue publicada el 1 de abril de 2020 y que apareció en New Boston Post. El título es Si la historia rima. Y mire lo que dice el autor de este artículo que aparece en este diario. Al menos un cambio social resultante de la cuarentena podría hacer maravillas para revitalizar nuestro sentido nacional de familia, fe y comunidad. Consideremos seriamente la posibilidad de restablecer al menos alguna de las antiguas leyes de cierre dominicales, una especie de solicitud de estadía en el hogar modificada de un día por semana. Tal acción volvería a dedicar nuestra sociedad a un día regular de descanso, comidas familiares, asociaciones cívicas y observancia religiosa. Este es un artículo que se escribe en los Estados Unidos de América. Así están ellos analizando el resultado de que el COVID-19 haya llevado a millones a permanecer en sus hogares. El autor dice, ¿qué pasaría si esto se colocara perennemente en el día domingo? Este llamado a permanecer en casa, a no trabajar y a dedicar tiempo a la familia, a la comunidad, a un día de observancia religiosa. Tremendo. Sigue diciendo el artículo. Al volver a dedicar cada domingo como un día común de descanso, palabras similares a las que usa el Papa, usa esta persona, diríamos que la vida de Estados Unidos es mucho más que nunca de tener el comercio y la abundancia cada vez más dura. Proclamaríamos que el corazón de la nación trasciende el consumismo
y parece más grande que incluso el gobierno más grande, destacaríamos que el valor real en un país no proviene de su PNB o recaudación de impuestos, sino de las familias, la fe, las comunidades, que proviene de nosotros, la gente. Interesante la forma como este escritor está asociando la situación tan difícil que vive el mundo, que ha llevado a las familias a quedarse en sus hogares y trabajar desde allí, cómo lo asocia al hecho de colocar el domingo como un día común de descanso para hacer este país más grande. Tremendo el pensamiento. Ahora bien, en el capítulo 37 terminamos justamente con este punto. Iniciará una ley dominical en el primer estado, en Estados Unidos de América, que así tome la decisión. Quiero llamar la atención a esto, mis hermanos, porque hemos recibido muchos mensajes de personas preguntando: hermano Oliver, tenemos que salir ahora mismo de las ciudades. Es el momento de abandonar las grandes ciudades. Muchas voces se irán levantando. Cuidado, por favor, presten mucha atención. Muchas voces se irán levantando con mensajes confusos, con mensajes que apuntarán a fechas, con mensajes que apuntarán a eventos, con mensajes que apuntarán a que ocurrirá tal o cual cosa durante este año. No presten atención a esos mensajes. Por otro lado, se levantarán personas que dirán: hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Sin un escrito está. Muchos me han preguntado: hermano Oliver, ¿es el momento ahora de salir de las ciudades, como muchos predicadores están alarmando a las personas para que hagan cambios importantes, significativos y corran a las montañas o a un lugar despoblado? Quiero decirle, mis hermanos, que comenzamos nuestro tema diciendo que Dios ha dejado su palabra. Y si Dios ha dejado su palabra, tenemos que atender un así ha dicho Jehová. No podemos estar escuchando a cualquiera que se levante contradiciendo las enseñanzas que hemos recibido. ¿Cuándo hay que abandonar las grandes ciudades? ¿Cuándo hay que abandonar las ciudades? En la Escritura, en Lucas capítulo 21, Jesucristo dijo estas palabras: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella. Interesante la enseñanza. Jesucristo dijo que cuando los discípulos vieran a Jerusalén rodeada por el ejército, entonces sería la señal para abandonar Jerusalén. Ellos esperaron, mis hermanos. ¿Cuánta gente se levantaría en sus días y diría: huyamos porque en cualquier momento puede venir lo que Jesús dijo, el sitio a Jerusalén? Pero los discípulos tenían una señal. Cuando vieran al ejército rodear la ciudad, era el momento de salir. Y así hicieron. Y ningún cristiano, dice Flavio Josefo, pereció porque obedeció la señal que Jesús había dejado. ¿Cuál es la señal en nuestro tiempo para que los cristianos creyentes verdaderos abandonen las ciudades? Y es una orden hacerlo. No es que usted va si usted quiere, no, es una orden hacerlo. ¿Cuándo va a ser? En Joyas de los Testimonios, Elena G. de White escribió: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Pregunto, ¿cuál es la señal que Dios ha dejado para que nosotros abandonemos las ciudades? La ley dominical. Cuando usted escuche en las noticias
que un estado de los Estados Unidos de América, nervioso por lo que está ocurriendo, imponga una ley de observancia obligatoria en cuanto al domingo de descanso, entonces, mis hermanos, será el momento de no pensarlo dos veces, sino será el momento de abandonar las grandes ciudades con premura, con premura. No quiero que usted se confunda. No estoy diciendo que está muy bien vivir en grandes ciudades. Hace poco prediqué en Nueva York y le dije a los hermanos, ¿qué hacen ustedes viviendo acá? Y fíjese que Nueva York es una de las ciudades más golpeadas por el COVID-19, porque medio salí a caminar y la multitud tan enorme hacinada en la ciudad de Nueva York me daba escalofrío pensar cómo sería un momento de crisis en los Estados Unidos de América, que ya lo vivió Nueva York el 11 de septiembre. No, mis hermanos, la Escritura nunca ha enseñado que el hombre ha debido edificar su hogar en la ciudad. Nunca lo ha enseñado y quiero dejar ese punto claro, pero lamentablemente no hemos obedecido a la palabra de Dios y hoy día la mayoría de nuestros creyentes, hermanos, están en las ciudades. Entonces, para ustedes hay una orden, salgan en el momento que la ley dominical sea impuesta, porque Dios tiene un orden para las cosas. Hay un motivo por el cual lo ha dicho en su palabra el Señor. Fíjense lo que dice el Ministerio de Curación, página 282. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitáramos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. El plan de Dios original era que el hombre no viviera hacinado en las ciudades. No, es más, los primeros constructores de ciudades fueron rebeldes contra Dios. Por ejemplo, Nimrod, conocido en el libro de Génesis, que su nombre significa rebelión contra Dios. Fue el primero en edificar, uno de los primeros en edificar grandes ciudades. Dios nunca tuvo ese plan. Pero quizá tú vives en las grandes ciudades. No corras sin que Dios te dé la orden de correr. Espera el momento que Dios ha indicado. Y fíjate por qué Dios ha indicado un momento. Mensajera del Señor, página 368, dice así. En la sesión del Congreso de la Asociación General de 1903, Elena de White advirtió que las instituciones de la denominación deberían mantenerse fuera de las ciudades. Ella instó a los miembros de la iglesia a salir de las ciudades e ir al campo, donde puedan obtener una pequeña porción de tierra y hacer un hogar para ellos y para sus hijos. Ella predijo que antes de mucho habrá tal lucha y confusión en las ciudades que aquellos que deseen dejarlas no podrán. Debemos estar preparándonos para esos problemas. Elena G. de White vislumbró lo que ocurriría en nuestros días, lo difícil que sería vivir en una gran ciudad. Por esta razón, ella recomendó, mira, ahora mismo, mientras mejor nos establezcamos en el campo, cerca de las ciudades para ir a predicar y volver, sería excelente, pero no hemos prestado atención. El resultado es que ella misma predijo y dijo, antes de mucho será difícil abandonar las grandes ciudades. Ahora mismo no es recomendable. Estamos en medio de una pandemia mundial, estamos en medio de una caída económica en todos los sentidos. ¿Para dónde usted va a correr ahora? No, aguante un poco, espere la señal indicada. Dios ha dicho que será en el momento que la ley dominical se imponga que usted tendrá que salir. Espere ese momento porque Dios tiene un plan para esto. Ahora bien, ¿cómo vamos hasta acá? Estamos mirando punto a punto cómo las cosas se están cumpliendo. Estamos viendo ahora cómo Estados Unidos ya están escribiendo la gente, mira, estamos viendo el resultado de estar en las casas, ¿por qué no hacemos del domingo un día de descanso? ¿Sabe que cuando la ley dominical se imponga a nivel mundial, el juicio de Dios habrá sido decretado sobre los vivos? Lógicamente, cuando inicien los Estados Unidos,
y se coloque en el cielo apostasía nacional, el juicio de Dios habrá iniciado y se irá extendiendo en relación a los que reciban la información. A medida que cada persona sea informada de lo que es la verdad, entonces esta persona pasará a ser juzgada por nuestro Señor Jesucristo. En la página 591, Elena G. de White dice: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Se da cuenta que el juicio ya iniciado por los muertos, lo estudiamos, tenemos una fecha concreta, 22 de octubre de 1844, que se basó en la palabra de Dios, el fin de las 2300 tardes y mañanas, y comenzó por los muertos creyentes que aceptaron a Jesucristo, pero se está acercando a los vivos. Y cuando el sábado, que es la gran piedra de toque de lealtad, se ha presentado al mundo y los hombres entiendan esta verdad, entonces se trazará una línea. Eso significa juicio. Y las personas tendrán que escoger servir a Dios o no servirlo. Y el juicio de los vivos habrá comenzado. Sigue ella diciendo en la página 591. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado, en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de lealtad al Creador. Sábado o domingo, ahí usted decidirá a quién está sirviendo. No habrán otras opciones. Olvídese que si colocarán un chip, que si le van a... No. El sábado, día del Señor, versus el domingo, día impuesto por el poder civil y religioso. Ahí usted verá la diferencia. Habrá que escoger entre Dios y el anticristo. ¿Sabe que la Biblia profetiza que en ese momento la iglesia será perturbada tremendamente? Habrá gran temor. Se nos llamará de todo tipo, terroristas, cualquier cosa que usted pueda imaginar. Pero en Apocalipsis 14:6, la Biblia dice: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sin duda, mis hermanos, aunque serán tiempos difíciles, el pueblo de Dios saldrá a predicar, pero se levantará persecución y no puede ocultarla, porque está dentro de las enseñanzas de la Biblia y está dentro de las enseñanzas también del conflicto de los siglos. Habrá gran persecución en el mundo. Se probará nuestra fe al máximo. Tendremos que tener una fe de acero. Dice la página 592. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación e institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Sin duda, mis hermanos, nos levantaremos en medio de tanta oposición y hablaremos correspondientemente a lo que la palabra de Dios enseña. Pero se nos hará mucha oposición. En Marcos 13:9, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Serán días difíciles. Mucha gente me dice: hermano Oliver, tengo miedo. ¿Cómo soportar tal prueba tan dura? Hermano, no te preocupes por el futuro. No. Preocúpate por tu presente. La pregunta es, ¿hoy tú has podido vencer la prueba de hoy? Sí, gloria a Dios por eso. Mañana, vence la prueba de mañana.
y poco a poco ve cada día venciendo las pruebas que el enemigo te colocará, las tentaciones, y que Dios te fortalecerá para poderlas sobrepasar. Y cuando llegue este momento, nadie te moverá de tu fe. Esa es la forma en que nos prepararemos. Elena G. de White dice en la página 593, hablando sobre esta situación tan dura: los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Se cumplirán a la letra las palabras de San Pablo: todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda Timoteo 3:12. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados a la cárcel, otros serán desterrados y otros aún serán tratados como esclavos. Imagínense usted. Tremendo esto. Y pregunto, ¿cuál va a ser el resultado de esta situación tan compleja? Página 593. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Muchas personas que están entre nosotros, que aparentemente han recibido el mensaje del tercer ángel, pero no han sido santificados, no han practicado sus enseñanzas. ¿Cuántas personas están unidas hoy día a la iglesia, conocen el mensaje en su totalidad, pero no han hecho cambios significativos en lo que comemos, en lo que vemos, en la manera como llevamos hacia adelante nuestra vida? Y cuando llegue el momento de la prueba, muchos de estos abandonarán nuestras filas. Ahora, ¿y cuál será la respuesta de Dios a la ley dominical? A este poder que va a tratar de presionar a los hijos de Dios, de con pistola en mano decirle: tú te callas y tú no predicas la verdad, porque si no te vamos a meter preso. ¿Cuál será la respuesta divina a esta actitud terrible del enemigo? Saben que Dios tiene una respuesta preparada y quiero compartirla con ustedes. En Hechos 2:17, el apóstol Pedro dijo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dios está preparando el derramamiento poderoso de su Santo Espíritu. Satanás preparará la persecución y limitará la conciencia. Proclamará el domingo como día del Señor, pero Dios derramará su espíritu como nunca lo ha hecho en la historia de la humanidad, como respuesta a este ataque. Dice Elena G. de White en la página 596. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempos de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Mi hermano, será un poder grande que cubrirá la tierra. El Espíritu de Dios descenderá sobre los creyentes con un poder único en la historia. Ella agrega: esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19 al 20. Borrarse pecados, un tiempo de refrigerio, porque justamente el juicio de los vivos, como en antaño en el santuario, tiene el fin de borrar ahora los pecados de aquellos que hayan aceptado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ella sigue diciendo en la página 597, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tienen sujetos. Y luego ella termina con estas palabras en la página 597. Los lazos de la familia
y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Maravilloso el poder de Dios. Aunque se coaliguen los poderes, se una todo el mal en contra de este pequeño grupo, Dios derramará su Santo Espíritu como respuesta a las leyes dominicales y el mundo será alumbrado con la gloria del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Querido hermano, te animo a mantener hoy día tu vista en el Señor. No temas. Dios ha prometido estar con nosotros. Ahora mismo dedica más que nunca tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tiempo para unir a tu familia, meditar en todas estas verdades y prepararte porque la venida de Cristo está a las puertas. Grandes eventos están por suceder. Que Dios nos ayude a permanecer fieles. El Señor te bendiga. El Señor esté contigo y sobre todas las cosas en estos tiempos de prueba, el Señor sea tu paz.